Redimido. Cristín de Clario. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, 1000 veces santo, 1000 veces glorioso. Razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio. Venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino es más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio. Venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar que mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio. Venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. Oh, el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Oh, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Bien, buenas tardes. Es una bendición de nuevo poder estar con ustedes a través de este medio. Por el momento no tenemos otra manera de poderlo hacer, así que gracias a Dios por darnos la oportunidad de tener este medio para podernos comunicar. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que vamos a poder predicar, que vamos a poder recibir esta tarde. Señor, oramos que sea de bendición para cada uno de nosotros,
Gracias por este servicio, gracias por todo lo que estás haciendo. Señor, queremos que tu palabra nos enseñe, queremos que tu palabra nos eduque, que tu palabra nos muestre, Señor, los tiempos que estamos viviendo, lo peligrosos que son, y que tenemos que estar afirmados, agarrados de tu mano. Habla al corazón de cada uno de los oyentes esta tarde. Habla al corazón de cada una de las personas que nos escuchan. Habla, Señor, a mi corazón, habla a nuestro corazón. Que tu palabra pueda penetrar, que tu palabra pueda llegar a donde tiene que llegar, que tu palabra, Señor, nunca regresa vacía, esa es la promesa, sino que hace, Señor, ese trabajo para el cual tú envías tu palabra. Señor, a través de la palabra, Señor, hoy instrúyenos en tu verdad. Instrúyenos en esa verdad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, pues el día de hoy continuamos con nuestra gran campaña acerca de los tiempos del fin y preguntas que estamos tratando de contestar. Por cierto, si usted tiene alguna pregunta acerca de los tiempos que estamos viviendo o que va enfocada en esa dirección y tiene alguna duda de qué es lo que está pasando, cómo está pasando, por qué está pasando, si eso no es parte del fin, qué es lo que usted considera. Si tiene alguna duda, háganosla llegar, háganosla saber. Nosotros con todo gusto trataremos de responder a través de la palabra. Amén. Dios le bendiga. Entonces entramos al tema de hoy. ¿Por qué decimos que estamos viviendo en los últimos días? Bueno, esa es la pregunta que queremos responder el día de hoy, y yo no quisiera, como le digo, vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice, cuáles son los ejemplos que la Biblia nos dice, por qué nosotros debemos de pensar que sí estamos en los últimos tiempos. Porque la respuesta a esa pregunta es bien sencilla. ¿Estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Los últimos días? Sí, estamos viviendo los últimos días. De eso no hay ni la menor duda. Basta con que usted salga afuera de su casa, a la puerta, a la calle. Basta con que usted ponga las noticias. Estamos justamente en ese tiempo de los últimos días. Mi esposa uno de estos días me preguntaba, y quiero aprovechar el momento para contestar a esa pregunta. Me decía, mira, pero lo que quisiera yo saber es que en qué momento de la historia se encuentra la iglesia. Una pregunta muy acertada. Porque si decís que estamos viviendo los últimos tiempos, ok, pero ¿en qué momento entonces de la historia está sucediendo todo esto? Bueno, la historia obviamente comienza allá en el Génesis, esa es la historia de la humanidad, ¿no? Luego se fueron dando ciertos eventos, ciertos episodios durante la historia que Dios así ha venido tratando con el hombre. Sin embargo, hay un evento a nivel general, a nivel global, que marca la historia de esta humanidad, y es la venida del Señor Jesucristo. Es decir, tanto así marcó la historia que podemos ver que el mismo, vamos a decir, el mismo calendario que se utiliza, o el mismo orden de los días que se utiliza de la historia, está marcada por ese evento. Es decir, todo después del Señor Jesús es después de Cristo, años después de Cristo. Todo antes del del episodio del Señor Jesucristo en la historia de la humanidad es antes de Jesucristo. La historia misma se marcó de ese modo. Todos los años antes de ese maravilloso evento son contados desde esa perspectiva, y todos los años después de ese evento son contados siempre en esa perspectiva. Así que eso marca la historia. Okay. Entonces la iglesia comienza ¿dónde? Después del ministerio de Jesucristo. En el libro de los Hechos inicia la era de la iglesia. Ahí comienza la iglesia. Allí a los cristianos, allí se les llamó cristianos por primera vez. Ahí comienzan los apóstoles a fundar las iglesias, o la iglesia que conocemos el día de hoy, la cual somos nosotros. Amén. Entonces, ¿dónde está la iglesia en este tipo de eventos? Bueno, la iglesia está entre la primera venida de Jesús, que fue a través de la Virgen María, y todos conocen esa serie de eventos, de esa serie de cosas que se dieron a través de su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección. Entonces, ahí comienza nuestra historia. Amén. Ahí comienza nuestra historia. Entonces, la iglesia está viviendo entre su primera venida
y la segunda venida de Jesucristo. En ese espacio de tiempo estamos nosotros. Amén. Habiendo aclarado esto, quiero decir que la pregunta que queremos responder hoy es: ¿por qué decimos que estamos viviendo los últimos días? Amén. Como ya dije, basta con ver las noticias, salir a la calle, ¿verdad? Para poder ver, sentir en carne propia que algo grande está por pasar, que algo está por pasarle a esta humanidad, a este mundo, algo está por sucederle a este mundo, algo grande está por pasar, ¿no? Nosotros que conocemos un poco de la Escritura, podemos determinar que lo que está por pasar es la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que está, no hay otra cosa que esperamos nosotros por el momento, es la segunda venida de Cristo. La gente que no conoce a Cristo y que no conoce acerca de la Biblia, ellos posiblemente sienten en su corazón que algo va a pasar. Unos dicen el fin del mundo, que un meteorito viene y explota la tierra y se acaba la humanidad y todo se acabó y, ¿verdad? Y cada quien se es destruido. Bueno, aunque no a través de la Biblia y no a través de la sabiduría que es dada a través de la Escritura, la gente misma está sintiendo, la naturaleza misma está sintiendo que algo está por suceder, que un acontecimiento grande está por suceder. Algunos lo llaman el fin del mundo. Bueno, hay diferentes perspectivas, pero dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Por qué decimos que estamos en los últimos tiempos? Vea, vivimos en el siglo XXI. Amén. 2000 años y un poco más han pasado de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, llama nuestra atención que los escritores del Nuevo Testamento hablaron de sus días como los días finales. Y ya han pasado varios siglos. De manera particular, Jesús relacionó su segunda venida con dos personas, dos tiempos en la historia bíblica. La relacionó con Noé y la relacionó con Lot. Esos son los dos personajes del antiguo tiempo con los que Jesús, en el tiempo de su ministerio, relacionó su segunda venida con estos tiempos que ellos vivieron, Noé y Lot. Vea lo que dice la Escritura. Veamos. Los días de Noé. En los días previos al diluvio, Dios trajo un juicio global debido a la globalización, valga la redundancia, del pecado. Es decir, el pecado había alcanzado a todos los estratos sociales valga la redundancia, de la sociedad de aquel entonces. Es decir, el pecado no existían este tipo de palabras en aquel tiempo, pero hago el paréntesis, se había viralizado. El pecado se había viralizado, ¿no? El pecado era tal en el tiempo del diluvio que el pecado que comenzó en Adán y Eva, en dos personajes de la Biblia, allá en Génesis, había llegado a toda la humanidad. Y tan grande era el pecado que subió a la presencia del Señor. Los tiempos de Noé. Vamos a leer un pasaje que dice en Mateo 24:37, dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo de la Biblia. Mateo, vamos a ver, Mateo, aquí está. Mateo 24:37 dice la Reina Valera 1960, dice, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Así dice la Escritura, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué es que Jesús hace esa comparación? Por lo siguiente, vea lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Siempre de la misma versión de la Biblia. Leemos, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Como vengo diciendo en mensajes anteriores, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia.
Vuelvo y leo y repito ese pasaje, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén. Entonces, como dije anteriormente, cualquier parecido con la realidad, pues en realidad no es coincidencia. Amén. Es decir, la maldad era tanta, se había viralizado la maldad. Y se había globalizado la maldad, que la gente solo pensaba en pecar. No hay mucha diferencia con lo que estamos viviendo el día de hoy. Amén. Yo no quiero, acá a veces uno dice cosas que pueden dañar susceptibilidades, que pueden dañar el pensamiento de otras personas y que pueden pensar que uno es ingrato al decir estas cosas, pero hermanos todos y amigos que me escuchan, y todo lo que está pasando, todas estas pestes que están viniendo y estos grandes temporales que vienen, y es cierto, siempre han habido pestes, siempre han habido temporales, pero está más seguido, la cosa se está poniendo peor. Es el pecado de las personas, es nuestro propio pecado, es el pecado de la humanidad. Porque vea lo que dice ahí el versículo que estamos leyendo, el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Entonces Dios decide y dice, bueno, miren, ¿saben qué? No voy a hacerte un arca, esto se acabó. Yo ya me harté del pecado de la humanidad, yo ya no aguanto el pecado de la humanidad. Así que, diluvio. Y usted ya sabe la historia de lo que pasó. Luego dice también los días de Lot, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Un ícono judicial como los días de Noé. Ya no con agua, sino con fuego y azufre. Aquí no se destruye la humanidad completamente. Aquí Dios está tratando con un personaje en particular, con una ciudad en particular. Está tratando con Sodoma y con Gomorra. El pecado de esa ciudad era tal, hermanos, que ya no les molestaba. Amén. Matrimonios entre personas del mismo sexo, no importa, eso era normal. No, hermano, es que mire, hay que ser uno condescendiente con las personas. No, hermano, es que mire, hay que ser uno tolerante. Eso es lo que si ellos así les gusta, siempre y cuando ellos se sientan bien, no hay problema, que lo hagan. Ellos están en su derecho, ¿no? Y violentarles ese derecho, entonces es ir en contra de los derechos humanos. Y no podemos hacer eso, tenemos que ser tolerantes. Entonces, que se casen. Mujer con mujer, hombre con hombre, no importa. Si quieren casarse con un animal, porque se casen con un animal, bueno, eso ya yo me lo estoy inventando, ¿verdad? Pero a ese grado hemos llegado. ¿Usted cree que a Dios no le molesta eso? ¿Usted cree que al Señor no le molestó eso en aquel entonces y por eso mandó a Noé a hacer el arca y mandó el diluvio y hubo destrucción, hermano y amigo que me escucha, y se acabó la humanidad de aquel entonces, de la época de Noé? Claro que a Dios le molesta el pecado. Claro que Dios envía sus juicios a razón del pecado de la humanidad. Claro que Dios se harta del pecado de la humanidad. Claro que a Dios lo cansamos con nuestro pecado. Claro que sí. Por eso es que Dios envía su juicio sobre la humanidad. Porque Dios se harta del pecado. Porque Dios está cansado del pecado. Dios juzgó. Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Usted ya se sabe la historia de Lot. Y que la mujer se le hizo una estatua de sal. Y bueno, esa historia usted ya la conoce. Pero el punto es, ¿por qué Dios hace ese tipo de cosas? Porque Dios no tiene relación con el pecado, hermano y amigo que me escucha. Dios está harto del pecado. Dios está cansado del pecado de la humanidad, de nuestra maldad, de nuestro pecado. Y esa es la razón por la que Cristo viene muy pronto. Porque ya el pecado de la humanidad es tal que ya se viralizó. Vuelvo a utilizar la misma palabra. No es bíblica esta palabra, porque esta palabra es nueva. Amén. Para los que, voy a hacer un paréntesis, para los que creen en la revelación y que Dios le da palabra y que es una nueva palabra y que no sé qué, que no sé cuánto y que viralizó. Amén. No esa palabra de saber quién se la inventó, pero se viralizó el pecado. El pecado está viralizado, hermano. El pecado anda por todos lados, anda en las redes, en todo el mundo. Toda la gente está en pecado. Todos hemos ofendido a Dios con nuestra maldad.
Amén. Quiero leer otro pasaje de la Escritura. Los días de Lot, Lucas 17, 28 al 29, siempre de la Reina Valera, dice, asimismo, dijo el Señor Jesús, asimismo como sucedió en los días de Lot. ¿Qué dice? Dice, comían. Luego hace una coma, una pausa. Dice, bebían. Compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Qué hacían en ese entonces ahí? Dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Dios se harta del pecado. A Dios le cansa nuestro pecado. Porque no hay otra cosa en el ser humano. No hay más en la mente del ser humano que de continuo el mal, dice en el pasaje que leíamos de Génesis. Y vio Dios que la maldad era tal que la gente no pensaba en otra cosa más que en hacer el mal, más que en hacer el daño. Es que mire, uno sin Dios, uno sin Cristo, uno se levanta en la mañana y uno está pensando qué va a hacer, qué de malo se le va a ocurrir hacer ese día. ¿Cómo va a adulterar? ¿Cómo va a fornicar? ¿A quién le va a ir a robar? ¿A quién va a ir a matar? Amén. ¿Cómo hacerle daño al vecino? Eso es lo que uno piensa. Sin Dios y sin esperanza es la vida del ser humano. Continuamente el mal. Ver qué timo se va a inventar. Ver de qué manera va a ofender. En la familia, no se diga, ver de qué manera va a tratar mal a la esposa, ver de qué manera va a tratar mal al esposo, ver qué palabras va a utilizar hoy para dañar al otro. Así pensamos nosotros cuando no hay esperanza, cuando no hay Cristo en el corazón, porque déjeme decirle, el único que puede cambiar el corazón del ser humano es Jesucristo. No hay otra manera, no hay otro modo. Por eso es que el Señor vino al mundo, porque ese era el plan eterno de Dios. Para que se cumpliera el plan eterno de Dios, el Señor vino al mundo a traer salvación a los perdidos, a nosotros los que ya no soportábamos más, a los que ya no aguantamos más. Por eso es que el Señor vino a traernos a nosotros esperanza de vida eterna. Amén, bendito sea el Señor. Primera de Juan 2:18 dice de la siguiente manera: hijitos, dice, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Los apóstoles también dijeron eso, que estábamos ya viviendo el último tiempo. Bueno, y esto que lo dijeron ellos hace 2000 años, imagínense ahora. Ya 2000 años han pasado. Yo no me quiero alargar tanto tal vez en esta tarde, pero vea, para ir entrando en detalle, yo creo que ya entendimos por qué decimos que estamos viviendo en el último tiempo. Creo que ya entendimos cuál es el mensaje. Si estamos viviendo en el último tiempo, si las cosas están así como cuando Noé, si las cosas están así como cuando Lot, ¿no cree usted que es tiempo de los que estamos agarrados de la mano del Señor y decimos que estamos agarrados de la mano del Señor, apretarnos más, agarrarnos más del Señor? Porque Cristo viene. Amigo, usted que me escucha que no tiene a Cristo en su corazón, si ya estamos viviendo los últimos tiempos, como los tiempos de Noé, que vino el diluvio, como los tiempos de Lot, que Dios arrasó con esa ciudad de Sodoma y Gomorra con fuego y azufre que cayó del cielo. ¿Usted cree que si no... El humano sigue siendo el mismo de tiempos de entonces? El corazón del hombre sigue siendo el mismo, pecaminoso. Solo maldad hay en el corazón del hombre y pensamos solo en la maldad. ¿Usted cree que Dios va a dejar pasar por alto? Sí, es que eso fue con los de Noé allá, esos eran muy malos, nosotros no somos tan malos. Así usted que puede decir, no, pero es que eso era con Lot, porque Sodoma y Gomorra, hermano, Dios guarde, Sodoma y Gomorra, demasiado pecado había ahí. Ajá, ¿y hoy cómo estamos? Hombres casándose con hombres, mujeres casándose con mujeres. Asesinos en serie, gente que en diferentes países agarra una metralleta y empieza a matar a un montón de niños.
Enfermedades como esa que anda ahorita dando vueltas por todos lados, matando cuánta gente está matando. Hermano, amigo, despertemos. Estos son los tiempos del fin que estamos viviendo. Es tiempo de buscar a Dios. Vea lo que dice. Las similitudes en nuestros días con los de Noé y con Lot son notables, son muy notables. La maldad se ha multiplicado, ¿o no se ha multiplicado la maldad? ¿Se ha viralizado la maldad? Se ha viralizado la maldad. Y el mundo, más que alarmarse, esto es lo más triste y esto es lo que se relaciona con los días de Noé y con los días de Lot. El mundo, en vez de alarmarse, ay, hermano, como dice el primer libro de Crónicas, creo, 7:14, si no me equivoco la cifra. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuál humillarse? ¿Cuál humillarse? La gente no se está humillando delante de Dios. A la gente no le duele el pecado. Estamos viviendo tiempos difíciles. La gente el pecado lo ve como normal. La gente a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Quizá usted que me escucha, que me está viendo, pues sí, y vos pensás que vos sos inocente. No, si yo no soy inocente. Y si le estoy preguntando, y si le estoy diciendo esto, y si le estoy hablando de esto, es porque yo no soy inocente. Es porque yo soy el primero de los pecadores. Es porque yo también soy malo. Es porque en mi corazón también hay maldad. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que Cristo me ha dado a mí vida eterna, que Cristo ha venido a mi corazón y ha cambiado lo que hay en mi ser. Pero el hombre de pecado sigue allí. Yo no le voy a mentir, el hombre de pecado sigue allí, la pecaminosidad sigue allí, pero Cristo es el que nos sujeta. Cristo es el que nos da esperanza de vida eterna. Él es el que nos da la fuerza para poder continuar hacia adelante. Que somos débiles y que pensamos en hacer el mal y pecar, sí, lo pensamos casi todos los días. Que ofendemos, sí, lo hacemos casi todos los días. Pero dice la Biblia, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Si nos arrepentimos de todo corazón, nuestros pecados son perdonados. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. A diferencia de usted que no tiene a Cristo en su corazón, esa es la esperanza que yo le estoy hablando. La maldad se viralizó. Más que alarmarse, la gente parece que celebra el pecado. Ya la ley dice que se pueden casar hombres, mujeres. Bueno, y sigo con eso. Es que a mí eso me ha... Ay, hermano, ¿cómo está el mundo? Pata arriba. Sin embargo, probablemente los cristianos del primer siglo también veían la sociedad grecorromana del entonces subjetivamente como los días de Lot y como los días de Noé. Podemos observar algunos pasajes de la Biblia, ya voy a ir terminando. Dice primera de Juan 2:18, hijitos, dice, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, el pasaje que estamos leyendo. Así han surgido muchos anticristos, así están pasando hoy en día, muchos anticristos. En este texto, hermanos, vemos que estamos ya en el último tiempo. Hay dos momentos claves que definen la extensión de nuestra era. El principio de esta era fue la primera venida del Señor. Amén. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y el fin será su segunda venida. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, dice Hechos 2:20. Perdón. Bueno, voy a concluir. Estos son días finales porque el Rey, el Señor Jesucristo, dijo que volvería. Y nos enseñó a orar, venga a nosotros tu reino. Eso está en el Padre Nuestro. La señal del comienzo de los últimos días fue la primera venida de Cristo. Ahí comienzan los últimos días. Por eso decimos que estamos en los últimos días. En la primera venida de Jesús, ahí comienza el tiempo del fin. De igual manera, nos unimos al clamor de las Escrituras que dice Apocalipsis 22:20, y con esto voy a terminar. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, dijo el Señor. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Me gusta ese pasaje. Sí, ven, Señor Jesús.
Ese es el clamor de Juan, el del Apocalipsis, el de la visión del Apocalipsis. Apocalipsis 22:20. Ciertamente dice el Señor, vengo en breve. Amén, dice. Sí, ven, Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Esa debe de ser nuestra oración. Con eso me voy a quedar hoy. Sí, ven, Señor Jesús. Sí, venga, Señor. Venga por nosotros. Yo todos los días, bueno, casi todos los días oro al Señor y hay una porción del Padre Nuestro que a mí me encanta y habla sobre esto. Amén. Venga a nosotros tu reino. Yo le digo al Señor, sí, ven, Señor. Sí, Señor, ven por nosotros, ven por tu iglesia, ven por tu pueblo. Mayormente cuando veo la desesperación en la que estamos viviendo muchos hoy día, en donde la situación económica, la situación global, la situación de salud y toda la inseguridad que estamos pasando, la iglesia del Señor está dolida. La iglesia del Señor, aunque nosotros sabemos que nuestra esperanza es bienaventurada en el Señor, somos seres humanos y estamos pasando calamidades y dificultades. Por eso a mí digo yo, Señor, sí, ven, ven, Señor Jesús. Pero dice otro pasaje de la Escritura, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. El Señor es paciente porque todavía hay gente que salvar. Todavía hay personas que no conocen a Cristo. Aquí hay gente que me está viendo que no conoce a Cristo, que no ha hecho un pacto con el Señor Jesucristo. Querido amigo, el Señor te está dando un tiempo más. El Señor te está dando unos minutos extras. El Señor te está dando un tiempo extra. El Señor está a las puertas. Busca a Dios mientras puede ser allá. Este es nuestro mensaje. Dios te ama. Dios dio a su Hijo unigénito para que Él te diera vida a ti. Usted que me escucha, querido amigo, busque al Señor. Usted que me escucha, busque al Señor. Aún es tiempo de arrepentirse. Si usted quiere orar, haga una oración y dígale, Señor, perdona todos mis pecados. Yo quiero recibirte hoy como mi único y suficiente Salvador. Quiero que salves mi alma hoy. Yo quiero que perdones todos mis pecados. Yo quiero que tú me ayudes a ser una persona diferente, una persona de bien. Ya estoy harto de vivir la vida que vivo. Hoy es tiempo de que usted pueda hacer esta oración y decirle al Señor, Señor, te ruego que me perdones, que me limpies de toda mi maldad. Quiero ser diferente. Quiero que me metas al cielo. Quiero que me lleves al cielo. Si tu venida es hoy, yo me quiero ir contigo. Hoy es momento de venir al Señor, querido amigo. Querido hermano, hoy es tiempo de agarrarse, de aferrarse más al Señor. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad de predicar tu palabra, de llevar esta palabra, de llevar este mensaje. Señor, la gloria es tuya. Tu palabra no regresa vacía, Señor. Amén. Gracias, Señor. Y a pesar de que el pecado se viralizó y que el pecado está en todo el mundo y que estamos más mal que cuando comenzamos, Señor, hace tiempo en la historia. Aún y cuando el pecado, Señor, ya llegó delante de ti, Señor. Aún y cuando los juicios de Dios vienen sobre la tierra muy pronto, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a llegar a nuestra meta, a nuestro objetivo final, a llegar hasta donde tenemos que llegar, Señor. A seguir predicando este evangelio hasta el momento de la venida del Señor Jesús. Señor, ayúdanos a estar firmes para cuando tu venida nos halle, Señor, haciendo esto, predicando la palabra. Y a nuestros amigos, Señor, que no te conocen, hoy te pedimos, Señor, que tú llegues, que compunja su corazón, que les hagas ver, que les hagas, Señor, que cambie su vida, sus sentimientos de su corazón. Padre, trata con las personas que no te conocen. Y si es tu voluntad, sálvalos para tu gloria. Esta tarde, Señor, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Muy bien. Que Dios les bendiga a todos. Estos mensajes estamos tratando de subirlos a